Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Castillejos Reyes y en esta ocasión realizaré la segunda exposición de la materia Políticas Educativas en México con el tema Contexto Educativo de 1959 a 2014, a cargo de la doctora Lorenza Manuatl Escobar. Dentro de los temas que se abordarán en la exposición es una síntesis, la cual incluye el plan de 11 años, proyecto de reforma, descentralización y modernización, la reforma educativa, programas nacionales de educación, la reforma educativa de 2014, así como un análisis crítico, una conclusión y las referencias. A continuación daremos una síntesis de todos los temas antes mencionados. Como introducción podemos decir que los proyectos educativos en México han sido un recurso importante para promover y adaptar la educación en el país. A lo largo de la historia se han llevado a cabo diferentes tipos de proyectos educativos surgidos con el fin de mejorar la calidad de la educación en México y adaptarla a las necesidades de la sociedad. Dentro del plan de 11 años, que abarca de 1960 a 1970, podemos decir que en México fue una política educativa que tuvo como objetivo principal la expansión y mejora de un sistema educativo nacional con un enfoque en la educación primaria. Este plan básicamente se desarrolló en un contexto político marcado por la presidencia de Adolfo López Mateos y posteriormente por Gustavo Díaz Ordaz. Aquí se buscaba modernizar y fortalecer las instituciones del país. En cuanto a su impacto educativo, el plan de 11 años logró una notable expansión del sistema educativo nacional. Eso permitió una mayor inclusión de niños en la educación primaria. Dentro de las características del plan de 11 años, podemos decir que la temporalidad fue de 1959 a 1970. Dentro de las características está que se extendió la educación básica a 11 años. En el contexto social, México experimentaba cambios económicos y sociales significativos. En cuanto a la política, los gobiernos presidenciales eran estables, con un enfoque en el desarrollo nacional. Dentro de los elementos diferenciadores está una ampliación de la educación básica para abarcar 6 años de primaria y 5 de secundaria. Y la agenda pendiente es asegurar la calidad y equidad en la educación. El proyecto de reforma, descentralización y modernización que va de 1970 a 1995 muestra que las iniciativas buscaban mejorar la calidad en la educación, descentralizar la toma de decisiones y modernizar las prácticas educativas en el país. También en términos de temporalidad, este periodo estuvo marcado por cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema educativo mexicano. Y en cuanto a la agenda pendiente, se identificó la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación y seguimiento, así como garantizar una distribución equitativa de los recursos, promover una mayor participación comunitaria y docente, así como adaptar constantemente las políticas educativas a las demandas cambiantes de la sociedad. Dentro de las características mencionadas anteriormente, podemos decir que la temporalidad va de 1970 a 1995. La característica es una introducción de reformas para descentralizar y modernizar el sistema educativo. Dentro del contexto social, podemos decir que es un periodo de agitación social y cambio cultural. Dentro del contenido político, es una transición entre gobiernos priistas. Dentro de los elementos diferenciadores, hay una mayor autonomía para estados y municipios en la gestión educativa. Y como agenda pendiente, como mencionaba anteriormente, asegurar la implementación efectiva y equitativa de las reformas. La reforma educativa de 1990 a 1997 fue una serie de iniciativas destinadas a modernizar y mejorar el sistema educativo nacional. Esta reforma se desarrolló durante el periodo de presidencia de Carlos Salinas de Gortari y tuvo lugar en un contexto social y político particularmente dinámico. Esta reforma se caracterizó por su enfoque en la modernización y la internacionalización del sistema educativo mexicano. Básicamente se centró en la implementación de nuevas metodologías pedagógicas, la actualización de los planes de estudio y la promoción de la participación comunitaria en la gestión educativa. Dentro del contexto social, esta reforma estuvo marcado por la creciente demanda de una educación de calidad y pertinente para toda la población. Entre los estados diferenciadores de esta reforma se destacó su enfoque en la modernización y la internacionalización del sistema educativo mexicano. Como características está la temporalidad mencionada anteriormente de 1990 a 1997. Su característica es un enfoque en la calidad y equidad educativa, así como la formación docente. En el contexto social se incrementó en la conciencia sobre la importancia de la educación para el desarrollo. El contexto político fue una transición hacia la democracia y apertura política. Dentro de los elementos diferenciadores está una mayor énfasis en la evaluación educativa y la profesionalización docente. Y como agenda pendiente, garantizar la inclusión y participación de todos los sectores de la sociedad en un proceso educativo. Dentro del Programa Nacional de Educación, que abarca de 2001 a 2006, fue una iniciativa que buscaba ampliar el sistema educativo con un enfoque de la equidad y la calidad educativa. Se desarrolló durante el periodo mencionado con el objetivo de atender las necesidades educativas de todos los mexicanos. Sus características principales incluyeron la ampliación de un sistema educativo privilegiado de la equidad y la provisión de una educación de calidad. Entre los elementos diferenciadores de este programa se destacó su enfoque en la equidad y la calidad educativa, así como un énfasis en la participación social en la educación. Las características son en temporalidad de 2001 a 2006. Las características son prioridad en la cobertura, calidad y equidad educativa.
El contexto social se incrementó en la conciencia sobre la importancia de la educación al desarrollo. El contexto político, había una estabilidad política y economía relativa. Dentro de los elementos diferenciadores, un enfoque en la educación inclusiva y el acceso a la educación superior, y como agenda pendiente, garantizar la calidad educativa y la igualdad de oportunidades para todos los grupos sociales. Por último, la reforma educativa de 2014 fue una iniciativa que buscaba transformar el sistema educativo nacional con el objetivo de mejorar la calidad en la educación y elevar los estándares académicos. Esta reforma se implementó durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y generó un impacto significativo en el ámbito educativo del país. Esta reforma respondió a las necesidades de evaluar la calidad educativa y garantizar una educación equitativa para todos los estudiantes. En el ámbito político, reflejó un esfuerzo para fortalecer las instituciones educativas y promover una mayor transparencia en el sistema educativo. Las características de este plan, en temporalidad, es de 2014. La característica es una reforma integral del sistema educativo con un énfasis en la evaluación docente y la autonomía escolar. El contexto social fueron demandas crecientes por una educación de calidad. En el contexto político fue un cambio de gobierno y búsqueda de soluciones a los desafíos educativos persistentes. Los elementos diferenciadores es una mayor énfasis en la rendición de cuentas a la mejora continua. Y como agenda pendiente es resolver las tensiones con los sindicatos docentes y asegurar la implementación efectiva y equitativa de la reforma. Como análisis podemos decir que las políticas educativas en México han evolucionado a lo largo de las décadas, reflejando muchísimos cambios a lo largo del contexto social, el contexto político y económico del país. Sin embargo, persisten desafíos importantes. La descentralización y la autonomía escolar, introducidas en las reformas de las décadas de 1970 a 1990, representaron avances importantes, pero también plantearon desafíos en términos de coordinación y equidad entre las diferentes regiones del país. En ese sentido, la reforma educativa de 2014 generó controversia y resistencia por parte de algunos sectores, lo que destaca la importancia de un enfoque inclusivo y participativo en el diseño e implementación de políticas educativas. Como conclusión, podemos recalcar que en un recorrido por esos proyectos se puede visualizar la transformación de la educación como un espacio incubado. Estos proyectos educativos permitirán hacer frente a las necesidades cambiantes y a la promoción de una educación inclusiva. Un sistema educativo se construye mediante los proyectos que le dan forma y sigue siendo una pauta seleccionada para nuestra actualidad. Estas son las referencias utilizadas hasta el momento. Gracias.